¿Qué tal, doctor Ocampo? ¿Cómo está? Buenos Rodolfo, días. muy buenos días. Gratamente, nuevamente en tus estudios y dispuesto a resolver las consultas que tengas a bien formular, ¿no? Muchas gracias. Vamos a hablar sobre el patrimonio familiar y, en principio, una pregunta de cajón. ¿Qué cosa es el patrimonio familiar? Mira, quisiera yo partir de algo muy simple. La familia se sostiene bajo un principio que es la solidaridad. Y a partir de ahí cada uno tiene que ver el beneficio para sus menores hijos, para los discapacitados o para las personas que estén estudiando. Entonces, el patrimonio familiar es una figura jurídica en la cual una persona, en este caso puede ser el padre, puede ser la madre, que dispone del bien y lo afecta para el uso de la vivienda. Y las características de este patrimonio familiar, ya lo iremos desarrollando, es que no se puede disponer de él, no se puede enajenarlo, no se puede embargarlo. Entonces es una figura jurídica que protege no solamente la vivienda, también de repente el terreno agrícola o la vivienda destinada a la industria o al comercio. ¿Para qué? Para asegurar los ingresos y la estabilidad de los hijos derechohabientes, ¿no? Ahora, ¿este patrimonio familiar le pertenece a toda la familia? Es ¿O no de titularidad de los padres o de las personas que decidan constituirlo bajo una titularidad, pero deciden darle la protección legal para que en el futuro no puedan ser objeto de venta, no pueden ser objeto de embargo, ¿no? Lo planteaba porque cuando hablamos de patrimonio familiar, y claro, de algún modo todo el grupo familiar es dueño, entre comillas, de ese terreno, vamos a decir así, o de esa casa o de ese terreno agrícola. La esposa también es, digamos, integrante de esos intereses. ¿También ocurre con la conviviente o con la pareja? Aquí no hablo de los hijos. No. Aquí lo que tiene que verse es que alguien que es titular del bien, es decir, yo soy titular registral, entonces yo dispongo que ese bien vaya a constituirse en patrimonio familiar para que los hijos que tenemos en común puedan tener un derecho de habitación permanente. Y si no lo dispongo y me muero, ahí está la sucesión intestada. Ahí está la sucesión intestada. Correcto. Pero hablaba yo... Es una protección al margen de la sucesión intestada, porque el patrimonio familiar no impide que tú heredes. Ojo, el patrimonio familiar es una protección jurídica para que no pueda ser vendido, enajenado, embargado. Entonces, esa es la protección que le damos al bien, porque a veces puedes hacer una mala gestión. Puedes cometer algún delito inclusive y te embargan el bien, pero en ese caso tú proteges el bien a favor de tus hijos, ¿no? De los hijos. De los hijos, claro que sí. Puede ser de los padres, también. Puede ser de las personas mayores con discapacidad. Correcto. ¿Sobre qué bienes puede constituirse el patrimonio familiar? Lo que decíamos, Rodolfo, es sobre una casa, una propiedad, se constituye un derecho de habitación, o sobre bien agrícola, para explotarlo y poder usar sus frutos, o sobre un bien dedicado al comercio, es decir, yo de repente tengo un terreno que lo alquilo a una fábrica o dentro de ella funciona un negocio, entonces eso hay que protegerlo para asegurar el bienestar de la familia. ¿Cuáles son, sin ánimo de ser redundante, las características del patrimonio familiar? Las características es que el patrimonio familiar, una vez constituido, es inembargable, es inalienable, no se puede transferir. Entonces, por más que tú puedas generarte obligaciones después de la Constitución, ese bien no es tocado. Ese bien mantiene su condición de casa-habitación o mantiene su condición de terreno agrícola o un bien destinado a la industria y no puede ser embargado por... Sí, sin ánimo de fastidiarlo. Pero ¿qué pasa si por ahí alguien de la familia vendió el terreno o un pedacito del terreno? Es que cuando tú constituyes un bien, no lo haces ante cualquier autoridad, lo haces o ante el juez de familia o lo haces ante el notario. Entonces el bien tiene que estar libre de gravamen y se hace sobre lo que el bien aparece inscrito en la partida registral. No puede haber ahí una situación de que el bien esté vendido en derechos y acciones o en partes, ¿no? No. Se hace sobre un bien que tú puedes disponer libremente, ¿no? Correcto. Consecuencias de constituir un bien en patrimonio familiar. La primera consecuencia de que un bien se constituye en patrimonio familiar sale de la esfera del negocio jurídico. Ese bien ya no puede ser materia de venta, no puede ser materia de garantía hipotecaria, no puede ser materia
de absolutamente nada. Ese bien queda para el uso y disfrute de las personas a quienes beneficia ese patrimonio familiar. Ahora, ¿esa constitución de patrimonio familiar hay que registrarlo o es automático? No. Antes de la ley de proceso no contencioso se hacía con autorización del juez de familia. Ahora la ley flexibilizó eso y se hace ante un notario por escritura pública e inscrita en registros públicos en la partida registral del inmueble. No es que se sobreentiende, sino que hay que tramitarlo. Hay que tramitarla. ¿Por qué? Porque si no está inscrito frente a terceros no existe. Entonces, hay mucha gente que, a fin de adquirir un bien o trabar un embargo, va a registros públicos. Entonces, si no está inscrito, es como que si no existiera. Claro, pero digo, o sea, está inscrito en SUNARP, pero eso ya convalida patrimonio familiar. Claro. Desde el momento que se constituye. Desde el momento que se constituye con la titularidad de uno de los integrantes de la familia. Así es. Se constituye en el notario o lo ordena el juez. Entonces, a partir de ese momento ya es patrimonio familiar. Correcto, ahora está claro. ¿Quiénes pueden constituir el patrimonio familiar? Lo que decíamos, ¿no? Puede ser un padre, en el caso que tiene bienes separados. Puede ser la madre, también que tiene bienes separados. Puede ser la madre soltera. O puede ser el abuelo que decide constituir el bien a favor de sus nietos o de sus hijos con discapacidad, que son mayores de edad. Entonces, ahí está la discrecionalidad de quien en ese lazo sanguíneo deciden formar o constituir el patrimonio familiar para darle seguridad a sus hijos y bienestar, ¿no? Claro, eso tiene que, digamos, estar en blanco y negro ante registros públicos. Correcto. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios del patrimonio familiar? Mira, en principio esto busca proteger a los menores de edad, a las personas que estudian, a las personas con discapacidad o los padres, en todo caso. Digamos, yo tengo a mi padre enfermo, necesita disponer de que ese bien que tengo agrícola o de la industria o la casa, necesita usarla, entonces yo puedo cederle a favor de mi padre ese patrimonio familiar para que él disponga de eso o usufructe de ese bien. ¿Te das cuenta? Entonces, es una protección a las personas disvalidas. Correcto. Y la última era, ¿se puede constituir patrimonio familiar sobre un bien cuando tienes deudas? Mira, justamente... Eso es casi moneda corriente. Exactamente. Entonces, lo que se trata de evitar, ¿qué es? Que se use esta figura jurídica para que no sean embargados. Por eso es muy importante la fecha cierta que te va a dar el notario o el juez al constituir el patrimonio familiar. La deuda tendría que ser anterior y, por ende, este patrimonio familiar sería maliciosamente constituido. Si las deudas se constituyen después, no puede afectar el patrimonio familiar o el bien dado o afectado como patrimonio familiar. Si es anterior, hay una deuda anterior y maliciosamente se constituye el patrimonio familiar, con eso. Se declara nulo. Se hace una acción pauliana porque es un bien, es un hecho que se ha hecho de manera simulada para afectar al acreedor, ¿no? Yo se lo voy a plantear de la siguiente manera. Una persona, digamos que recibe de herencia un inmueble X. Esa persona X tiene desde hace algunos años deudas con el sistema financiero, vamos a decir así. Deudas que no ha podido pagar, etcétera, etcétera, han pasado los años y está en Infocor, creo que se llama, ¿no? Correcto. En Infocor. Esa persona de verdad no tiene dinero, no puede pagar porque no tiene dinero, pero recibe esa herencia. ¿Qué pasa ahí? Mira, cuando tú heredas... Ahí lo agarré, creo. No. Cuando tú heredas, no solamente heredas los bienes, también heredas las deudas. No, la deuda es de la persona que está recibiendo la herencia. Sino que no podía pagarlo sencillamente, pero acaba de recibir una herencia. Correcto. Él lo que va a tener ahí es derechos y acciones. Es decir, yo hijo, me endeudé y mi padre fallece, me recibo parte de la casa como de mi herencia, si es embargable. Claro que sí. Los derechos y acciones que me puedan corresponder como heredero. No la totalidad, pero sí sobre los derechos y acciones. Y ha pasado más de una vez que hemos embargado derechos y acciones y toda la familia ha dicho, oye, ¿por qué no pagas tu deuda?
o se han unido y han pagado la deuda y han dicho, que pásame tus derechos y acciones a mí, porque la casa de la familia no se puede perder. Claro. Entonces, sí es posible embargarlo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ¿no? En todo caso... Hay casos en los que seguramente toda la deuda, toda la herencia va a parar al tema de la deuda, porque no son pues pocos montos de dinero. Digamos. No, lo que pasa, ahí el tema de derechos y acciones es una distribución en tajadas, vamos a hacerlo más representativo. Claro. Pero la tajadita que le corresponde a ese afecta. Entonces, afectado esa parte, esa alícuota que se llama, perjudica a todos los demás, porque no podrían disponer del bien, porque nadie te compra un bien con un problema judicial o un embargo encima, ¿no? Claro. Entonces, ahí se tiene que, entre todos, poner de acuerdo, solucionar el problema y decirle, al final, se vende la casa y te descontamos lo que hemos pagado tu deuda. Qué embarazoso, ¿no? Embarazoso, pero totalmente. Deben haber casos como esos. No solamente eso. Hay terribles situaciones de confrontaciones por el tema de herencias familiares y también ahí se desconocen los hermanos. No, por supuesto que sí, ¿no? Más hablan. El abogado no sabe qué hacer ahí. Mira, más de una vez hemos tenido que hacerles entender de que más vale un mal arreglo que un buen juicio, porque si una casa sale a remate, las tasaciones son bajas, su costo de los peritos, claro, pagar publicaciones y pagar el remate es costosísimo y la casa se vende por la mitad de su precio. Pero hay gente que se cierra y no entiende. Hay gente que se cierra efectivamente y no colabora, ¿no? Porque siempre he dicho, ¿no? Detrás de eso está la decisión de la esposa, está la decisión de la pareja, está la decisión de terceros que se dejan influenciar. Correctamente. Y entonces no se logra el acuerdo. Así es. Bueno, pero insistía, ustedes los abogados tendrían o hacen un poco de psicólogos y hasta de psiquiatras, no sé. Yo entiendo que más de una vez hay intereses que no se manifiestan en una negociación o en una repartición, ¿no? Pero hay que hacer lo que la ley dice, porque más de una vez alguien quiere quedarse con la totalidad de la casa y el otro también, entonces hay que sopesar ahí digamos, el valor de los derechos y acciones y ponernos de acuerdo si es que alguien puede transferir o ceder sus derechos a favor del otro y una contraprestación, ¿no? Claro, pero insisto, de esos temas hay muchos en el Perú, no solamente en Lima, en el Perú. Y si te has dado cuenta, hemos tocado estos temas de herencia, de patrimonio familiar, porque justamente es un tema que últimamente lo he estado viendo muy seguido a raíz de la pandemia. Hay muchos fallecidos y muchos conflictos por esto. Por esa razón hemos querido ser un poco la orientación de tus oyentes para que sepan qué hacer y ante la eventualidad de la muerte también pueden constituir un patrimonio familiar y dejar estamos protegido. En Radio Libertad, estamos en UCI Televisión. No, es que dijo oyentes. A mí también me pasa. No, sí pasa a tus radio oyentes o televidentes, diría yo. Claro. Entonces, justamente es dejar saneado, como dijimos alguna vez, o a través de un testamento por el tema de la herencia, o a través de la constitución de un patrimonio familiar que ayudaría mucho a resolver problemas urgentes como es la vivienda. Lo que pasa es que también eso es complicado porque el ser humano pues tiene el instinto de la supervivencia y asume que no se va a morir o que no le va a pasar nada. Piensa que somos eternos, ¿no? Y no es así. Y pensamos que somos eternos. Y realmente... Hay otros que sí, que ya ponen su herencia en blanco y negro y todo lo demás. Y es lo saludable porque nos evitan a los abogados estar confrontándonos y es un acto de liberalidad que se va a hacer después de que ellos fallezcan, porque en un testamento se va a aperturar después del fallecimiento. Claro. Y en el caso del patrimonio familiar que hemos dicho, puede seguir vigente después de fallecido también, hasta que los beneficiarios dejen de serlo o dejen de usar el bien por más de un año. Hay casos, doctor, en que las viviendas están años y de años y hasta ponen un cartel, ¿no? En problemas judiciales. En litigio, dice, ¿no? Litigio judicial. No se vende, está en litigio. Sí, es más, ponen el número del expediente. Y tú pasas por ahí y verificas si pues efectivamente está en litigio. Sí, bueno, en realidad, y justamente son valores que se pierden porque no pueden ser sujeto de crédito, claro. No pueden ser vendidas, no pueden disfrutarse ampliamente. ¿Por qué? No puedes alquilarlos. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa. Muchas gracias, tenemos que concluir esto, pero si algún televidente está interesado en alguna consulta... Con mucho gusto, al 998575-465 o visitarnos en Girón Ocoña 180, oficina 306, previa cita, ¿no? Consulta gratuita. Por supuesto, consulta gratuita para todos los televidentes de UCI Televisión. Perfecto, muy amable, doctor. Muchas gracias. Ha sido muy gentil.